Mi esposa me quería internar en un manicomio para quedarse con todo. Pero su plan se le regresó en contra. Cuando conocí a Laura, jamás hubiera imaginado que todo acabaría de esta manera. Ella era dulce, encantadora, la persona con la que soñé compartir mi vida. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, las cosas parecían perfectas. Pero con el tiempo, pequeñas grietas comenzaron a aparecer. Primero, eran discusiones sobre cosas insignificantes, detalles de la casa, del trabajo, hasta que poco a poco todo comenzó a tornarse más oscuro. Laura empezó a distanciarse. Me decía que pasaba mucho tiempo en el trabajo, que no le prestaba atención. Luego, comenzaron las insinuaciones de que yo estaba estresado, cansado, que debía descansar más. Al principio no pensé mucho en ello, pero fue entonces cuando empezaron los comentarios sobre mi salud mental. Me decía cosas como, ¿estás olvidando cosas importantes? ¿Te has dado cuenta? Era un comentario sutil, pero fue el comienzo de algo más grande. Un día, después de una pequeña discusión por algo trivial, me sugirió de manera muy casual que quizás debería ver a un médico, alguien que pudiera ayudarme a lidiar con mi ansiedad. Recuerdo que me quedé en silencio por un momento, sorprendido por su comentario. Era como si estuviera plantando una semilla, tratando de hacerme dudar de mí mismo. Pasaron semanas, y cada vez que discutíamos, sacaba a relucir lo mismo, que estaba perdiendo el control, que ya no era yo mismo. Comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Cosas como esconderme papeles importantes, mover objetos en la casa y luego culparme por haberlos perdido. Me hacía creer que estaba olvidando cosas, que mi mente me estaba fallando. Fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de que algo andaba mal. Empecé a prestar más atención, a observarla de cerca, y lo que descubrí me dejó helado. Una noche, mientras dormía, me levanté para ir al baño y noté que Laura no estaba en la cama. La encontré en su despacho, revisando documentos y hablando en voz baja por teléfono. No podía escuchar mucho, pero lo poco que capté me puso los pelos de punta. Estaba hablando sobre mí, sobre cómo pronto tendría el control. Al día siguiente, mientras ella estaba fuera, me colé en su despacho y comencé a revisar sus cosas. Fue entonces cuando encontré una carpeta escondida entre otros papeles. Mi nombre estaba escrito en la portada. Dentro, había informes médicos falsificados, cartas dirigidas a un hospital psiquiátrico y notas detallando un plan para hacerme pasar por inestable mentalmente. Todo estaba planeado. Laura quería hacerme parecer un peligro para mí mismo, para poder internarme y quedarse con todos nuestros bienes. No podía creer lo que estaba viendo. El dolor y la traición fueron insoportables. ¿Cómo había llegado hasta este punto? ¿Cómo alguien que alguna vez me juró amor eterno podía ser capaz de algo tan retorcido? Pero en lugar de confrontarla de inmediato, decidí que debía ser inteligente. Sabía que si quería exponerla, tenía que hacerlo con pruebas sólidas. Comencé a actuar como si no supiera nada. Cada vez que me hacía sentir culpable o insinuaba que algo andaba mal conmigo, simplemente asentía. Sabía que, en su mente, ella creía que estaba ganando. Pero lo que no sabía es que, en secreto, había comenzado a grabar nuestras conversaciones y a recopilar pruebas. Cada palabra, cada insinuación de que estaba perdiendo la cabeza, quedaba registrada. La situación se volvió insoportable cuando Laura me dijo que había concertado una cita para mí con un psiquiatra. Supuestamente, este doctor iba a evaluarme para ver si necesitaba tratamiento. Sabía que esta era la última pieza de su plan. Si acudía a esa cita, podría perderlo todo. Pero decidí seguir el juego, sabiendo que tenía que esperar el momento adecuado para desenmascararla. El día de la cita, llegamos al consultorio de este supuesto psiquiatra. Desde el momento en que entramos, supe que algo no estaba bien. El doctor apenas miró mis antecedentes, y todo su enfoque parecía estar en confirmar que yo estaba loco. Laura, mientras tanto, se mostraba angustiada, como si fuera una esposa preocupada por su esposo enfermo. El teatro que estaba montando era increíble. Y entonces, justo cuando parecía que el doctor estaba listo para hacer su diagnóstico, saqué mi teléfono y revelé todo. Les mostré las grabaciones, los mensajes y los documentos que había encontrado. Laura se quedó en shock.
Su rostro pasó del control total al pánico absoluto en cuestión de segundos. El doctor resultó ser un fraude, alguien a quien Laura había pagado para certificar mi locura. Llamé a las autoridades, y Laura fue arrestada por fraude y por intentar hacerme daño deliberadamente. En cuestión de horas, su plan se desmoronó, y todo lo que había tratado de construir en mi contra se volvió en su contra. Lo más doloroso de todo no fue solo descubrir que Laura me había traicionado de una manera tan vil, sino que había estado planeándolo durante tanto tiempo. Pero al final, la justicia se hizo. Y lo que ella nunca previó fue que, mientras trataba de destruirme, terminó destruyéndose a sí misma. Es increíble cómo una persona puede cambiar tanto con el tiempo. Lo que alguna vez fue amor se convirtió en odio, y lo que parecía ser una vida juntos se desmoronó en un acto de traición. Aprendí una lección valiosa: no importa cuánto confíes en alguien, siempre debes estar atento a los cambios y no ignorar las señales. Porque a veces, las personas más cercanas a ti pueden convertirse en tus peores enemigos. A pesar de todo lo que ocurrió, una parte de mí seguía luchando con la idea de cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Cómo es que una persona que decía amarme pudo planear algo tan retorcido? Los recuerdos de los primeros años juntos seguían apareciendo en mi mente. ¿Era todo una mentira desde el principio? Tal vez hubo señales que nunca quise ver, o tal vez la avaricia y el deseo de control fueron cambiando su corazón con el tiempo. Después de la detención de Laura, pasaron semanas antes de que pudiera procesar todo lo sucedido. Tuve que someterme a interrogatorios, presentar pruebas y declarar en varias ocasiones. Aunque sabía que había ganado la batalla legal, la guerra emocional apenas comenzaba. Porque, más allá de la traición y del dolor por lo que había intentado hacer, estaba la realidad de que mi matrimonio estaba completamente destruido. El juicio contra Laura se alargó por meses. Sus abogados intentaron alegar que ella actuaba bajo presión, que su preocupación por mi bienestar mental la había llevado a tomar decisiones equivocadas. Pero las pruebas que había recopilado eran irrefutables. Las grabaciones, los documentos, los falsos diagnósticos, todo eso demostraba que Laura había planeado todo con premeditación y alevosía. Finalmente, Laura fue declarada culpable de varios cargos, incluyendo fraude y falsificación de documentos. Fue condenada a varios años de prisión, y con ello, se acabó cualquier posibilidad de reconciliación. Aunque la justicia había hecho su trabajo, una parte de mí seguía rota, cuestionándome cómo pude haber sido tan ciego ante sus verdaderas intenciones. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Fue difícil confiar en las personas nuevamente, pero poco a poco, fui encontrando paz. Siempre recordaré lo que pasó, y llevaré conmigo la lección de que el amor verdadero no se construye en mentiras ni en manipulación. Porque al final, la verdad siempre sale a la luz, y aquellos que juegan con la confianza de otros terminan pagando un precio más alto del que imaginaron.